Hola a todos los estudiantes del programa intensivo de formación políticas. Soy Marcos González, economista por la Escuela Superior Politécnica Litoral y actualmente estudiante de la maestría en economía en la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. También fui parte de la segunda edición del PIF. Hoy voy a hablar de un tema importante para nosotros y para el país, que es el déficit fiscal, que es muy frecuente en el Ecuador. Y también voy a dar una breve introducción al Sistema Nacional Público No Financiero. Entonces, comenzando un poco. Generalmente siempre el último mes de cada año, el Ministerio de Economía y Finanzas presenta una proforma del presupuesto del Estado hacia la Asamblea, la cual la discute y la aprueba. Este documento es bastante largo, llega casi a 60, 70 páginas, donde incluye las proyecciones de ingresos y gastos. Y asimismo, si en caso de tener déficit y cómo lo va a financiar. Dentro de los ingresos, podemos tener lo que son los ingresos petroleros y los ingresos tributarios. En cambio, en los gastos tenemos los gastos corrientes, como el pago de interés de la deuda interna, externa, pago de los salarios, de los subsidios y todo lo que es la operación del gobierno. Y por último está lo que es el resultado global. Este resultado global es la diferencia entre el total de ingresos menos el gasto total de gasto, incluyendo los intereses, el pago de intereses de la deuda. Entonces, este es muy frecuente que Ecuador tenga déficit, es muy frecuente que incluso mensualmente que el país caiga en una déficit y a veces Ecuador está por encima del cero, lo cual pasa muy poco, lo cual no sirve al final del año, porque igual hay que pagar el interés de la deuda, hay que amortizar a la deuda, y eso afecta al país. Y en otra parte está el resultado primario del país. El resultado primario es esa diferencia pasada, el resultado global, pero sin tomar en cuenta el pago de intereses. Entonces, generalmente este nos sirve para ver la capacidad que tiene el país para asumir la deuda, para asumir los compromisos y pagar los intereses y la amortización que tiene la nación como tal. Y bueno, mensualmente Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas publica mensualmente los datos del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, donde lo clasifica en dos partes. En la primera parte, la que vamos a analizar nosotros, que es el, que es el sector público no financiero, que incluye lo que son las instituciones que pertenecen al gobierno general y las empresas públicas no financieras. En cambio, el sector público financiero son todas las instituciones cuya actividad principal es la monetaria, es decir, prestar dinero, y la intermediación financiera, como por ejemplo el Banco Central, el Banco del Estado, el Banco del IES, el Banco Nacional de Fomento, el ACFN, el Ban Ecuador y todo eso que están ahí. Y bueno, vemos acá en el siguiente gráfico que es el resultado global que ha tenido Ecuador en los últimos 20 años, desde enero de 2020 hasta el último mes disponible, que es agosto de 2020. Vemos que al inicio de la dolarización Ecuador ha tenido más que déficit, ha tenido superávit en el resultado global, y que lo cual permitió tener un poco ciertos fondos de reservas en caso de emergencias, que luego el gobierno anterior lo utilizó para la crisis, más la crisis financiera 2009-2008, y vemos acá como poco a poco el déficit del resultado global se fue aumentando, llegando incluso a un pico máximo de cerca de 3 mil millones de dólares. En cambio, en este gráfico se presentan los resultados primarios. Aquí podemos ver el mismo comportamiento pasado. En los primeros 8 años eh, está más un superávit que un déficit fiscal.
Esto, como mencioné, permitió a Ecuador tener esas reservas, tener un superávit, logrando tener un fondo de reserva de emergencia. Pero luego, a partir de ese año, comenzó a aumentar los déficits fiscales. Y el resultado primario, que es importante, porque este ve la capacidad que tiene Ecuador de pagar los intereses. Es decir, si gastamos mucho dinero en pagando sueldos, en gastando en subsidios, en otras áreas, y no vamos a tener capacidad de pagar los intereses. Irónicamente, ese déficit generalmente se financia con la venta anticipada de petróleo y con los préstamos, por ejemplo, de China, los bonos soberanos que se colocaron. Y, y estos años, esta deuda era demasiada cara, intereses altos, llegando a 10% o 12% de interés, que, que al final del día el que paga estos intereses no fue el gobierno pasado, sino lo que deben pagar son los gobiernos siguientes. Y, y bueno, los gastos no son malos, no podemos satanizar. Y bueno, el gasto público en sí va a lo que es a la educación, a la salud, al pago de los servidores públicos, incluyendo a los doctores, profesores, policías, militares que sirven al país. Entonces, no se lo puede reducir drásticamente, no se puede eliminar bruscamente los salarios públicos, porque la mayor parte van hacia esa área. Sin embargo, las inversiones, la construcción de carreteras, la construcción de hospitales, la compra de insumos médicos, ha sido fuertemente polémica por los casos de corrupción. Está bien tener ese gasto de esos sectores, está bien comprar los insumos, pero tenemos que ser honestos y destinar el dinero justo a la compra de los insumos médicos. No comprar al amigo, al proveedor, al que vende el sobreprecio, no a los negociados debajo del escritorio, que no solo afecta a un grupo, sino afecta a todo el país. Porque esto impide un adecuado desarrollo, porque este dinero perdido en la corrupción se puede ir o se pudo ir destinado a otras áreas, como la educación, como la potencial, la área de la educación primaria, secundaria, que hace falta mucho de trabajo a este país. Igualmente, las deudas. Tener una deuda cara te asfixia a largo plazo, y tener un déficit seguido y buscar deudas para pagar ese déficit y pagar inclusive los intereses de otras deudas pasadas, termina siendo una bola de nieve que termina afectando a un gobierno en el futuro, la cual lo tenemos que evitar. El déficit fiscal causa problemas tanto en la balanza de pagos y en las reservas internacionales, que termina afectando y asfixiando a cualquier gobierno que pueda estar en el país. El siguiente gobierno se debe enfocar en cómo manejar bien este presupuesto, cómo enfocar el dinero poco dinero que nos queda, que generamos luego de toda esta crisis de coronavirus. Tienen que enfocarse a la verdad, a las cosas que son útiles, a las cosas que son necesarias, a evitar casos de corrupción. Igualmente se debe sentar a ver qué cosas se puede reducir el presupuesto general del Estado. Los subsidios son buenos porque permite a las familias de deciles bajos ingresar a educación, tener salud, tener gas, tener gasolina. Pero igualmente ciertos subsidios se lo debe estudiar. Por ejemplo, el combustible, gasolina, ¿hacia dónde va? ¿Hacia qué beneficia este subsidios? Lo cual la mayor parte, como vemos en esta gráfica, la mayor parte de subsidios van hacia los deciles altos y no a los deciles bajos como nosotros quisiéramos. Entonces tenemos que buscar hay que buscar la forma de focalizar estos subsidios que sean mucho más eficientes en el país y que logremos colocar el dinero que sea necesario hacia los deciles bajos. Entonces, con esto me despido. Es un trabajo enorme, un trabajo y un reto enorme que debe asumir el siguiente gobierno para lograr una estabilidad tanto fiscal y una estabilidad macroeconómica que logre tener un crecimiento a largo plazo que pueda
beneficiar a todos los ecuatorianos. Espero que sigan viendo los videos de todos los que estamos colaborando en esta bonita iniciativa del programa intensivo de formación política, y por mi parte me despido. Muchas gracias por ver el video, y aquí dejo mi Twitter que me pueden seguir. Muchas gracias a todos.